Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Siempre has sido egoísta, dijo mi padre, con la voz aguda y cargada de esa misma fría desaprobación que había oído de pequeño cada vez que me atrevía a tomar una decisión que no beneficiaba a nadie de la familia. Ni siquiera fue una conversación, más bien una declaración, un juicio sin juicio previo, solo porque por fin había dicho que no, por una vez en mi vida. Y lo peor no fueron las palabras en sí, sino como las dijo, como si fuera una verdad universalmente aceptada, como si fuera un hecho con el que todos ya estaban de acuerdo. No discutí. No alcé la voz ni intenté defenderme. Simplemente me quedé allí sentado con el teléfono pegado a la oreja y dejé que sus palabras cayeran en el mismo pozo sin fondo donde años de sus opiniones ya se habían acumulado como polvo en muebles olvidados. Pero aunque guardé silencio en ese momento, algo dentro de mí cambió. Algo profundo, algo definitivo. Ojalá pudiera decir que ese momento me impactó, pero sinceramente, no fue así. Fue solo la última de una larga lista de bofetadas sutiles, pequeñas traiciones y decepciones cuidadosamente disimuladas que moldearon mi infancia. Mi hermano Ethan siempre había sido el sol alrededor del cual orbitaban mis padres, y aprendí pronto que intentar competir con esa fuerza gravitacional era un desperdicio de energía. No se equivocaba en absoluto, incluso cuando era evidente que lo hacía. Las llamadas nocturnas de la comisaría se consideraban errores de juventud. Suspender las clases se convertía en simplemente no se le dan bien los exámenes. ¿Gastar el dinero? Está aprendiendo a ser responsable. Mientras tanto, si dejaba un plato en el fregadero o llegaba a casa 5 minutos después del toque de queda, la casa entera se convertía en un juzgado y yo siempre estaba siendo juzgado. Recuerdo que un día volví a casa de la escuela con un premio, el primer puesto en un concurso estatal de ensayos. Me había quedado despierto hasta tarde durante semanas investigando, redactando y reescribiendo. Estaba orgulloso, emocionado, quizá incluso un poco esperanzado de que esta vez había hecho algo digno de atención. Mi madre miró el certificado y dijo, «Qué bien», antes de preguntarme si me había acordado de aspirar la sala. Mi padre no dijo nada. Esa misma noche, Ethan chocó el coche de mi madre al salir marcha atrás de la entrada, sin carnet ni seguro, y mis padres se pasaron toda la noche consolándolo. Aspiré la sala en silencio, con el certificado todavía enrollado en la mochila. Para cuando cumplí 16 años, trabajaba después de la escuela para pagar mi ropa, mi teléfono e incluso algunos de mis útiles escolares, cuando no quería oír las quejas y los sermones sobre lo caro que se había vuelto todo. La universidad ni siquiera era una conversación. Si quería ir, tenía que arreglármela sola. Y así lo hice. Llené todos los formularios, todas las solicitudes de beca, todos los documentos de ayuda financiera. Pedí préstamos estudiantiles, trabajé los fines de semana y, a veces, me salté comida solo para estirar mi presupuesto lo suficiente como para sobrevivir. Y aún así, incluso mientras me esforzaba hasta el agotamiento, nunca escuché una sola palabra de aliento de ellos. Ethan, mientras tanto, flotaba por la vida como un globo que alguien olvidó atar, siempre a la deriva pero nunca cayendo, porque no importaba lo imprudente que fuera, siempre estaban allí para atraparlo. Pero seguí adelante. Terminé la escuela, conseguí un trabajo y poco a poco empecé a construir mi propia vida. Nada ostentoso, nada extravagante, solo constante. Un éxito discreto, de esos que nadie en mi familia notaba porque no venían con fuegos artificiales ni drama. Nunca les conté mucho, nunca presumí, nunca hice alarde de nada. Simplemente trabajé duro, ahorré sabiamente y me mantuve en mi propio camino. Y tal vez, en el fondo, todavía quería que se dieran cuenta, todavía esperaba que algún día dijeran, «Estamos orgullosos de ti». Pero ese día nunca llegó. Yo era la hija invisible, la confiable, la de la que no tenían que preocuparse, y por eso no lo hicieron. Aún así, me iba mejor de lo que pensaban. No era rico ni mucho menos, pero era estable. Tenía un apartamento decente, sin deudas, una cuenta de ahorros que crecía y un pequeño y discreto trabajo extra que empezaba a dar más frutos de los que esperaba. Pero me lo guardé todo para mí. Sabía que no debía compartir buenas noticias con quienes solo me veían como un plan B. Sabía que no debía esperar aplausos de un público que nunca me había aplaudido. Y entonces me llamaron, no para saludarme, ni para preguntarme cómo estaba ni si necesitaba algo. Ni para felicitarme, ni siquiera para saludarme. Me llamaron porque necesitaban algo. Algo grande. Algo que pondría a prueba todo lo que había reconstruido durante años. Algo que abriría las viejas heridas que tanto me había esforzado por sanar. Y en cuanto oí la voz de mi madre al teléfono, demasiado dulce, demasiado ensayada, supe que no tenía nada que ver con el amor,
sino con la obligación. Pero lo que no sabían era que hacía mucho, mucho tiempo que había dejado de sentirme obligada. La llamada llegó tarde un jueves, justo cuando me estaba acomodando a esa clase de velada tranquila que había aprendido a saborear en los últimos años. Una cena caliente, una copa de vino y el silencio satisfactorio de una vida que ya no estaba enredada en el caos ajeno. Casi no contesté cuando vi el nombre de mi madre aparecer en la pantalla, porque no éramos el tipo de familia que llamaba solo para hablar. Si sonaba el teléfono, significaba que algo andaba mal, o más probablemente, que necesitaban algo. Aún así, un viejo instinto dentro de mí reapareció, esa costumbre infantil de esperar que esta vez la conversación fuera diferente. Tal vez esta vez me preguntaran cómo estaba. Tal vez esta vez solo quisieran oír mi voz. Pero debería haberlo sabido. No hubo charla informal, ni calidez, ni un puente suave entre el saludo y la pregunta. La voz de mi madre era empalagosa, de esas que usaba cuando intentaba envolver la culpa en un lazo y hacerla sonar como amor. Nos preguntábamos, dijo, alargando las palabras como si fueran almíbar, si estarías dispuesto a avalar una hipoteca para tu hermano. Tardé un segundo en responder, no porque no entendiera, sino porque todo mi cuerpo se había quedado paralizado de incredulidad. Parpadeé, miré a la pared y dejé que sus palabras resonaran en mi sala como una especie de chiste del que aún no había pillado el remate. Avalar una hipoteca para Ethan. El mismo Ethan que llevaba más de 6 meses sin un trabajo estable desde la universidad. El mismo Ethan que había desperdiciado cada oportunidad como si fuera un cigarrillo que nunca pensó terminar. El mismo Ethan que todavía me debía dinero desde que pagué discretamente su deuda de la tarjeta de crédito para que nuestros padres no se enteraran. Mi reacción instintiva fue un no. Un no rotundo, inquebrantable, profundamente arraigado, que surgió de algún lugar de mi pecho y se me pegó en la lengua. Pero por un instante, solo uno, dudé. Porque esa vieja parte de mí, la parte entrenada para mantener la paz, para asumir la responsabilidad, para resolver los líos que nadie más quería resolver, esa parte aún existía. Todavía se estremecía ante la idea de ser vista como fría, difícil, egoísta. Y por un segundo, dejé que mi madre siguiera hablando. Dijo que no era para tanto, que ni siquiera tendría que pagar nada, que era solo una formalidad porque el banco quería un perfil crediticio más sólido. La escuché en silencio mientras le daba la vuelta a la situación para convertirla en algo inofensivo, algo razonable, algo por lo que debería sentirme culpable incluso por pensar en rechazar. Pero yo sabía que no era así. Sabía que el crédito de Ethan no solo era débil, sino que estaba en ruinas. Había incumplido las cuotas del coche, había agotado el límite de sus tarjetas y, en una ocasión, había pedido un préstamo personal para un negocio que nunca pasó de la fase de diseño del logotipo. Sabía que si firmaba ese préstamo, yo sería quien pagaría la factura en cuanto las cosas se torcieran, y con Ethan, las cosas siempre se torcían. Entonces mi padre me llamó, y la manipulación se volvió más aguda, menos disimulada. La familia ayuda a la familia, dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería sonar justo. ¿De qué sirve todo tu éxito si ni siquiera puedes ayudar a tu propio hermano? Esa frase se me pegó como humo, denso y sofocante, dando a entender que mi valor solo se medía por cuanto estaba dispuesta a sacrificar por alguien más. No preguntó por mis finanzas, no consideró lo que significaría para mi crédito, no le importaron mis límites. Simplemente dio por sentado que cedería, porque siempre lo había hecho. Entonces llegó el verdadero golpe, la voz de mi madre, más suave ahora, como si me estuviera cantando una canción de cuna en lugar de culparme. Solo necesita un empujoncito, cariño. Solo una ayudita para salir adelante. ¿Sabes lo duro que ha sido para él? Como si los fracasos de Ethan fueran una tormenta que le había sobrevenido, no el resultado de cada decisión imprudente que había tomado con plena conciencia y sin consecuencias. Como si sus infinitas segundas oportunidades fueran, de alguna manera, mi responsabilidad. Respiré hondo, me levanté del sofá y caminé hacia la ventana mientras seguían hablando. Vi al perro de un vecino correr por el jardín, con las orejas colgando, ajeno al peso de las expectativas que familias como la mía sabían depositar con tanto cuidado sobre los hombros de quienes menos se atreverían a decir que no. Y entonces hice lo que no esperaban, lo dije. Con calma. Con claridad. Sin rastro de disculpa. No voy a avalar el préstamo. No arriesgaré mi futuro financiero por los errores de Ethan. Lo siento, pero la respuesta es no. Hubo una pausa, espesa, aturdida, incrédula. Entonces mi padre espetó, siempre has sido egoísta. Con razón estás solo. No me inmuté. No alcé la voz.
No le dejé ver el atisbo de dolor que sus palabras despertaban, no porque fueran ciertas, sino porque eran viejas heridas que le encantaba reprimir cuando las cosas no salían como él quería. Simplemente dije, si eso es lo que necesitas decirte, adelante, y colgué el teléfono. Yo no lloré. No llamé a nadie. Me serví otra copa de vino, volví a sentarme y me quedé mirando la pared durante unos minutos, dejando que se instalara el silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque no tenía ni idea de lo que vendría después. Lo que mis padres nunca supieron, lo que ni siquiera se molestaron en preguntar, fue que, mientras se dedicaban a llamarme egoísta y a presentar a Ethan como el niño mimado, yo, en silencio, había estado construyendo una vida que ellos jamás imaginaron. Había pasado años tomando decisiones con cuidado, negándome a distracciones ostentosas, saltándome vacaciones que no podía permitirme e invirtiendo cada dólar extra en cuentas de ahorro y en pequeños negocios que ellos desconocían. No era rico, al menos no como la gente imagina yates y jets privados, pero tenía algo mucho más poderoso: seguridad, independencia y una fortuna que crecía lentamente, amasada con determinación, disciplina y silencio. Todo empezó hace 5 años, cuando tenía un trabajo insoportable en una oficina que olía a tóner de impresora y aire acondicionado. Odiaba cada segundo, pero seguía yendo, ahorrando todo lo que podía, viendo tutoriales hasta altas horas de la noche sobre inversión inmobiliaria y fuentes de ingresos pasivos, mientras mis compañeros de trabajo se pasaban los fines de semana en brunches carísimos y fiestas de mimosas sin límite. Evitaba los cócteles, las compras compulsivas, la falsa sensación de llegada que traían las cosas nuevas y las cuotas mensuales del coche. En cambio, reuní a duras penas la entrada y compré mi primera vivienda de alquiler, un dúplex de 2 habitaciones destartalado en un barrio del que aún nadie hablaba. No era glamuroso. Tenía manchas de agua en el techo y una caldera que gemía más fuerte que mi antiguo jefe durante las reuniones de personal. Pero lo fui arreglando poco a poco, se lo alquilé a una amable mujer con 2 hijos que pagaba puntualmente y siempre daba las gracias. Las mensualidades no eran enormes, pero eran constantes, y no las gastaba, reinvertía cada centavo, compré una segunda propiedad un año después, y luego una tercera. Para cuando tenía 30 y tantos, era dueño de 4 propiedades y tenía capital en una quinta. Nadie en mi familia sabía nada al respecto. Nunca presumí. Nunca hice alarde de ello. Dejé que siguieran creyendo que apenas sobrevivía, que yo era el que nunca había descubierto cómo salir adelante. A lo largo de los años, había visto a Ethan tropezar en un trabajo tras otro, acumulando deudas de tarjetas de crédito y culpando a todos menos a sí mismo por cada oportunidad perdida. Lo vi alquilar un coche nuevo que no podía permitirse, invertir en estafas piramidales que se derrumbaron en meses y pedir prestado dinero a toda la familia como si fuera su derecho de nacimiento. Y a pesar de todo, mis padres seguían permitiéndole seguir adelante, llamando a sus errores mala suerte y usando mi silencio como prueba de que yo no tenía nada propio. Les dejé creer eso, porque no necesitaba sus elogios. Necesitaba distancia. Necesitaba paz. Entonces, ni siquiera una semana después de aquella llamada en la que me negué a avalar su préstamo, me encontré con una vieja vecina, una que vivía enfrente de mis padres cuando yo aún estaba en el instituto. Charlamos un rato, poniéndonos al día, y en algún momento de la conversación, ella mencionó que el acuerdo de la casa de Ethan se había cancelado. Al parecer, el banco le había denegado el préstamo tras revisar su historial crediticio, y sin aval, era imposible que le lo volvieran a aprobar. Mi padre no paraba de despotricar contra cualquiera que lo escuchara, culpándome de todo, diciendo que le había costado el futuro a Ethan al negarme a intervenir cuando más importaba. No me enojé. Ni siquiera me sorprendí. Solo asentí cortésmente y me marché, con la mente dándole vueltas a una decisión tan obvia que parecía haber estado esperando este momento desde el principio. Así que compré la casa. En efectivo. Sin hipoteca, sin negociaciones, sin pensarlo 2 veces. Llamé a mi agente a la mañana siguiente, le dije que quería comprar la propiedad directamente, y en 72 horas el trato estaba cerrado. Firmé los papeles, transferí los fondos de una de mis cuentas de inversión y tuve la escritura en mis manos incluso antes de que llegara el fin de semana. La misma casa que Ethan había intentado comprar con tanta desesperación, la que mis padres afirmaban que era el comienzo perfecto para su nueva vida, ahora era mía. No se lo dije a nadie. Todavía no. Quería que descubrieran cómo siempre habían emitido sus juicios, de segunda mano, a través de susurros, rumores y conversaciones que creían que yo no debía escuchar. Quería ver cómo la comprensión se les grababa en los huesos, lenta y aguda como el hielo bajo la piel. Pero aún no había terminado. Cerré el trato discretamente,
sin fanfarrias ni ceremonias, solo unas llamadas a mi abogado, una transferencia bancaria desde mi cuenta de inversiones y la firma de algunos documentos en la trastienda de un modesto bufete de abogados a las afueras de la ciudad. Toda la transacción se realizó bajo un fideicomiso que había creado años atrás, sin que mi nombre apareciera en los registros públicos, porque lo último que quería era que mis padres o mi hermano se enteraran demasiado pronto. Quería que el silencio se prolongara lo suficiente como para que la verdad los golpeara con toda su fuerza, como un viento frío que atravesara sus pequeñas narrativas moralistas. La casa era oficialmente mía antes de que terminara el fin de semana, y lo extraño fue lo decepcionante que me pareció al principio. Solo un sobremanila nuevo, la escritura de propiedad dentro, las llaves envueltas en una funda de papel con una nota adhesiva que decía felicidades. Pero cuando crucé la puerta principal por primera vez, con solo esas llaves en la mano y una silenciosa sensación de propósito zumbando en mi pecho, me impactó más de lo esperado. La casa era hermosa, con ese estilo limpio, suburbano y convencional. El tipo de lugar del que la gente se enorgullecía porque se parecía a todos los demás: césped impecable, persianas blancas, garaje para 2 coches y un columpio en el porche que alguien había instalado, sin duda, con la visión de barbacoas familiares y tardes de verano. Dentro, todo era nuevo y reluciente. Paredes recién pintadas en suaves tonos neutros, suelos de madera que crujían lo justo para parecer auténticos, y una cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que prácticamente relucían bajo las luces del techo. Tenía una pequeña oficina en casa con una ventana que daba al patio trasero, y me quedé allí un buen rato imaginando cómo mi padre se habría imaginado a Ethan sentado allí, fingiendo ser responsable por primera vez en su vida. El pasillo de arriba conducía a 3 modestas habitaciones, cada una con alfombras limpias y armarios amplios que sugerían una vida cómoda, pero sin extravagancias. Una de ellas ya estaba pintada de azul pálido, probablemente elegida pensando en algún futuro hijo imaginario, una habitación infantil que ya no se usaría, un sueño que jamás se haría realidad. Pasé los dedos por el marco de la puerta, preguntándome si habrían planeado repintarla cuando la mítica familia de Ethan creciera, o si solo esperaban mi aprobación y les entregara el futuro en bandeja de plata. Y ahora era mío. Esta era la casa que querían para él, la casa que, según les decían a todos, se merecía, la casa por la que lucharon para conseguirla, hasta que me negué a renunciar a mi paz y a atar mi futuro financiero a su desastrosa vida. Y, de alguna forma pequeña y retorcida, sentí lástima por la casa. Se la habían prometido a personas que no respetaban nada que no les hubieran dado. Se suponía que albergaría una versión de una vida que nunca iba a suceder, no por mi culpa, sino porque se negaron a creer que su hijo de oro se había oxidado hacía mucho tiempo. Me quedé un rato en la sala, dejando que el silencio se instalara, dejando que la quietud del espacio me envolviera como una extraña reivindicación. Sin muebles, sin ruido, solo ecos, aire limpio y la sensación de que algo viejo y pesado finalmente se había desprendido de mis hombros. Entonces saqué la escritura de mi bolso y la coloqué sobre la isla de la cocina, la misma de la que habían hablado con entusiasmo durante la jornada de puertas abiertas, diciendo que era perfecta para celebrar cenas familiares. La había enmarcado esa misma mañana, un sencillo marco negro sin adornos, solo la prueba fría y contundente de que esta casa, este futuro, ahora me pertenecía. Dejé la escritura allí mismo, sobre la mesa de la cocina, como una obra de arte en exhibición, un discreto dedo medio pintado con tinta legal. Aún no estaba seguro de qué haría con la casa. Si viviría en ella, la alquilaría o la dejaría vacía un tiempo solo para que supieran que no se estaba usando como habían imaginado. Quizás la donaría, quizás la vendería, quizás la convertiría en algo significativo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que había hecho algo por mí, sin disculparme, sin permiso y sin deberle nada a nadie. Entonces oí que alguien golpeaba la puerta. No sé cómo se enteraron, si fue el vecino que mencionó haber visto a alguien en casa o si Ethan finalmente hizo la pregunta correcta en el momento equivocado y alguien se deslizó. Sea como sea, no tardaron en estar en la puerta, aporreando como si tuvieran derecho legal a mi tiempo, mi dinero, mis decisiones y, ahora, al parecer, a mi propiedad. Estaba en la cocina cuando oí que llamaban, primero despacio, luego más fuerte, más urgente, de esos que dicen, no nos vamos hasta que abras. Y supe quién era antes incluso de asomarme por la ventana. Mis padres estaban en el porche como si fueran suyos, como si tuvieran todo el derecho a estar furiosos, y me tomé mi tiempo para abrir la puerta, no por nervios, sino porque quería que se dejaran llevar por el momento. Tenía una taza de té en la mano y la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, nada que defender, nada por lo que disculparse. Cuando por fin abrí la puerta,
Mi padre no tardó ni un segundo en lanzarse a su diatriba, con la voz ya alzada, cargada de indignación y acusación. ¿Compraste su casa?, gritó, señalando detrás de mí como si los muebles y las paredes lo hubieran delatado. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Una broma pesada? ¿Qué demonios te pasa? No me inmuté. No me moví. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta y tomé otro sorbo de té, dejando que el silencio se alargara un poco más antes de responder. No es broma, dije en voz baja, solo negocios. Para entonces, mi madre ya estaba llorando, con los puños apretados a los costados, y las lágrimas corrían por sus mejillas en patrones perfectamente ensayados. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con la voz entrecortada. Se suponía que este sería el comienzo de Ethan, su hogar, su oportunidad de finalmente salir adelante. No puse los ojos en blanco, pero quería hacerlo. Siempre se trataba de Ethan, siempre de darle una oportunidad más, una ayuda más, un beneficio de la duda más. Daba igual que hubiera desperdiciado cada oportunidad como si fuera su derecho divino desperdiciarlas, da igual que fuera adulto, capaz y completamente reacio a asumir la responsabilidad de su propia vida. Había pasado años viéndolos retorcerse hasta convertirse en pretzels emocionales intentando justificar sus errores, y aquí estaban de nuevo, esperando todavía que me sacrificara para que él pudiera avanzar a trompicones sobre mis hombros. Arruinaste su futuro, espetó mi padre, acercándose como si la proximidad pudiera hacer que sus palabras dolieran más. ¿Te importa siquiera lo que esto le hizo? ¿Qué clase de persona le hace algo así a su propia familia? Fue entonces cuando supe que aún no lo entendían, que aún no me veían más que como una extensión de sus expectativas, una cartera con piernas y una cara que no se molestaban en mirar a menos que necesitaran algo. Me di la vuelta sin decir palabra, volví a la casa y regresé con la escritura enmarcada en las manos. Se la tendí sin decir una palabra, simplemente la sostuve entre nosotros como un espejo en el que no podían evitar mirarse. Mi nombre estaba impreso limpio y claro en la parte superior. Sin fideicomiso, sin empresa fantasma anónima, solo yo. Lo miraron como si les hubiera golpeado físicamente en la cara. Los labios de mi madre se separaron, pero no salieron palabras, y por primera vez en mi vida, mi padre no tenía una respuesta preparada. Esperé un momento más y finalmente rompí el silencio con una voz tan firme que ya ni siquiera parecía mía. Mila mast egoísta Darge. Ahora soy dueño de la casa que tu hijo altruista no pudo pagar. Las palabras no sonaban amargas ni crueles, sino que eran solo hechos, como si las leyera de un libro de cuentas, solo una línea en un largo registro de deudas pagadas y saldos vencidos. Mi padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oírle rechinar los dientes, y mi madre se agarró el pecho como si le hubiera dado un golpe. Pero no había terminado. Ni de cerca. Lo que dije a continuación, eso fue lo que los dejó sin palabras. Los vi mirar fijamente esa escritura enmarcada como si fuera un arma, pero la verdad era que no se trataba de la casa, en realidad no. Se trataba de todo lo que representaba. Se trataba de los años tranquilos que me ignoraron, los sacrificios que nunca reconocieron, las expectativas que apilaron sobre mis hombros como ladrillos hasta que casi olvidé lo que se sentía mantenerse en pie. Se trataba de cada vez que me llamaban egoísta mientras le daban a Ethan una excusa tras otra, cada vez que pasaban por alto mi esfuerzo, mi independencia, mi éxito, porque no encajaba en la pequeña narrativa que habían construido sobre quién merecía qué. Y ahora que la historia había cambiado y ya no eran ellos quienes tenían el control, no sabían qué hacer consigo mismos. Dejé que el silencio se prolongara un momento más antes de volver a hablar, esta vez sin malicia ni teatralidad, solo con calma y claridad deliberada. Si todavía quieres vivir aquí, dije lentamente y sin pestañear, puedes. Pero será bajo mis términos, con mis condiciones, y por el alquiler tendrás que pagarlo de verdad. Mi padre me miró como si acabara de insultarlo, y en cierto modo, quizá lo había hecho, no con palabras crueles, sino con algo peor para un hombre como él, límites. Torció la boca en una mueca de desprecio y soltó esa amarga burla que había oído toda mi vida cada vez que creía que alguien tenía la audacia de desafiarlo. Estás bromeando, dijo, negando con la cabeza como si yo fuera un niño jugando a las casitas, como si no pudiera decirlo en serio. ¿Quieres que te paguemos el alquiler? ¿En esta casa? No me moví. No parpadeé. Solo asentí y dije, así es. Y lo espero a tiempo. Mi madre volvió a llorar, y esta vez no fue ese sollozo tan ensayado que siempre sollozaba cuando quería manipular la situación. Era un lío, un grito, y era real. Repetía cosas como, esta no eres tú, somos familia y no lo dices en serio, pero cada palabra sonaba hueca en el espacio que nos separaba. Porque en el fondo, sabía que lo decía en serio.
Simplemente no quería aceptar que la chica a la que siempre habían ignorado, siempre pasado por alto, finalmente había dejado de seguir su guión. Dejé la escritura enmarcada sobre el mostrador a mi lado y me irguié un poco, no con amargura ni rencor, sino con algo más limpio, una claridad que no había sentido en años. No necesitabas un aval, dije, mirando fijamente a mi padre y viendo cómo la verdad lo golpeaba más fuerte que cualquier grito que pudiera haber hecho. Necesitaba un chivo expiatorio. Alguien que cargara con los problemas de Ethan para que no tuvieras que admitir que no es el hombre que querías que fuera. Abrió la boca, pero no salió nada. Ni un solo argumento. Ni una sola defensa. Porque sabía que yo tenía razón. Los acompañé lentamente hasta la puerta, no porque quisiera ser cruel, sino porque quería que sintieran cada paso, cada centímetro del espacio que una vez supusieron controlar, ahora sujeto firmemente a mis condiciones. Se detuvieron en el umbral como si pensaran que podría cambiar de opinión, como si tal vez me ablandara de nuevo y hiciera lo de siempre, dejar espacio para su decepción, tragarme mi orgullo, enmendar sus errores. Pero no lo hice. Simplemente les dije, cuídense y cerré la puerta detrás de ellos. En las semanas siguientes, no le conté a nadie lo sucedido. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a Linda de la cafetería, que vio la escritura enmarcada y arqueó las cejas con una sonrisa cómplice. No alquilé la casa, no la publiqué en ninguna plataforma, no la convertí en una propiedad de inversión, aunque fácilmente podría haberlo hecho. En cambio, recorrí esas habitaciones silenciosas una última vez, pensando en cómo habría sido este lugar si hubiera caído en las manos equivocadas, y entonces tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Lo doné. Cedí la escritura a una organización sin fines de lucro que ayuda a madres solteras a reconstruir sus vidas, mujeres que han sido marginadas, ignoradas y subestimadas, como yo durante la mayor parte de la mía. Mujeres que necesitaban no solo un refugio, sino un nuevo comienzo, un segundo capítulo sin deudas, culpa ni ataduras. Y cuando el representante de la organización me preguntó por qué, simplemente dije, que alguien más construya una historia mejor aquí. Y eso fue todo. Me alejé de casa una última vez, con las ventanillas bajadas, la luz del sol en la cara, y ni una sola vez miré atrás. Porque por primera vez no me atormentaba lo que había dejado atrás, estaba orgullosa de ello. Estaba orgullosa de no haber dejado que la amargura dictara mi final, de haber elegido la paz sobre la venganza, la libertad sobre el resentimiento. No necesitaba volver a ver sus caras ni escuchar otra disculpa envuelta en excusas. Nunca quise venganza. Solo quería paz. Y ahora lo tenía. Si alguna vez vuelven a llamar, tal vez no respondan absoluto.